refuerzo de bioseguridad para que ustedes sepan en general lo que tenemos que hablar. Ustedes me hicieron exposiciones acerca de los temas en sí de bioseguridad, pero no se fundamentaron en los 3 principios de bioseguridad, que son la eliminación de desechos, la universalidad, ¿sí? O las medidas de barrera que tenemos que utilizar. Entonces, el día de hoy les voy a dar una clase sobre eso y también vamos a continuar con la siguiente clase que corresponde al PEA, ¿sí? Esperen un segundo, voy a compartir las diapositivas. Ya. Listo, chicos, vamos. Entonces, el tema que yo les mandé exponer fue acerca de la bioseguridad. Ustedes tenían que centrarse en la bioseguridad con respecto a la parte de salud. Tenemos la definición de bioseguridad. ¿A qué nos ayuda la bioseguridad? Es un conjunto de mecanismos y medidas preventivas que permiten proteger la salud y la seguridad tanto del personal de salud como de los pacientes y de toda la comunidad, frente a los riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. Los principios básicos de la bioseguridad. Existen 3 principios básicos: la universalidad, el uso de barreras y el medio de eliminación del material contaminado. Con respecto a la universalidad, nos habla que toda persona debe de tomar precauciones para prevenir lo que es el contacto con la piel o las mucosas que puedan dar origen a accidentes, estando no previsto el contacto con la sangre o cualquier fluido corporal. ¿Cuál es el objetivo de la universalidad? Que el personal de salud tiene que vigilar sobre la seguridad del paciente, teniendo en cuenta las precauciones para prevenir este tipo de contagios. ¿Qué hace el personal de salud? Educa a la comunidad. Ustedes saben, por la situación que estamos pasando por esta enfermedad o este virus que es el COVID, ¿qué hace el personal de salud? Continuamente da charlas, indica que mantengan su distancia, que se cuiden, que se coloquen la mascarilla, que no hagan mucha aglomeración, ¿no es cierto?, por la situación que estamos pasando. El uso de barreras que evita la exposición directa a la sangre y otros fluidos orgánicos. Por ejemplo, aquí viene lo que es el uso de guantes. Entonces, aquí nosotros vamos a ver diferentes tipos de barreras que nos van a ayudar a protegernos a nosotros para prevenir el contacto o el contagio con estos agentes patológicos o estos virus o bacterias. Y el medio de eliminación del material contaminado, que viene a ser el conjunto de procedimientos que se utiliza para eliminar el material sin riesgo. Nosotros no podemos coger en un solo tacho, en un solo recipiente, botar todo lo que queramos, sino hay diferentes tipos o colores para que el personal de limpieza o el personal que recolecta la basura sepa que esos son desechos peligrosos, desechos contaminantes, desechos comunes que pueden manejarlos o manipularlos como quieran. Entonces vamos a ver todo eso. Vamos a ver los principios básicos de la bioseguridad, que nos habla de la primera parte, que es la colocación de barreras protectoras. Un medio eficaz para evitar o disminuir el riesgo de contacto con fluidos o materiales potencialmente infectados es colocar una barrera física, mecánica o química entre personas o entre personas y objetos, ¿sí? Una barrera. ¿Cuál es la barrera de protección para nosotros? La mascarilla. Otra barrera de protección que encontramos es las gafas de protección, los guantes, la bata. Igual ustedes, cuando han ido a realizar algún trámite en algunas oficinas tienen, o en el instituto tienen la parte de su escritorio como un cubículo cerrado para evitar la contaminación. Tenemos las precauciones universales, que nos habla de lavado de manos cada vez que esté indicado. Ustedes saben muy bien ahora ya que tienen que realizarse lavado de manos después y antes de tocar al paciente en cualquier procedimiento que nosotros vayamos a realizar para con el paciente. El uso de guantes, la mascarilla, las batas de protección, los anteojos de protección y según los requerimientos de cada procedimiento, y el uso de soluciones antisépticas.
Ahora vamos a ver las normas de bioseguridad. Primeramente debemos de mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo. Siempre tenemos que se va el paciente, si nosotros realizamos una curación ahí, pues limpiar, hacer una limpieza aséptica para que otra vez quede limpio, tomando en cuenta cómo debemos de desinfectar para que venga otro paciente y se pueda realizar otro procedimiento y no existe ese proceso de infección de paciente a paciente. No es permitido fumar en el sitio de trabajo, no guardar alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración, que existan medicamentos o vacunas, porque eso es exclusivamente para el uso de los mismos. Manejar a todo paciente como potencialmente infectado. Para nosotros, todo paciente es infectado, todo paciente es sucio, se podría decir, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué enfermedad pueda tener. Por ejemplo, el paciente pueda tener tuberculosis, pueda tener VIH-Sida, y nosotros al sacar una muestra de sangre, ustedes saben que con un pinchazo podemos contagiarnos del VIH-Sida. Entonces, siempre tener las medidas de protección, las barreras de bioseguridad, ¿para qué? Para evitar este tipo de eventos adversos. Igualmente debemos de lavarnos las manos cuidadosamente antes y después de cada procedimiento, o igual si se tiene contacto con algún material patógeno, por ejemplo, digamos, restos de tejidos, todo eso, nosotros tenemos que hacer el lavado respectivo de manos. Igualmente debemos de utilizar par de guantes, emplear mascarillas y protectores oculares durante los procedimientos que generen salpicaduras o gotas de aerosoles de sangre o otros líquidos corporales. Cuando nosotros realizamos un procedimiento quirúrgico, de ley tenemos que utilizar absolutamente todo lo que pueda protegerlo más a nuestro cuerpo, la gorra, las botas, las gafas, la mascarilla, los guantes, un traje especial que es de antifluidos, ¿sí? Mantener sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo en un lugar seguro y de fácil acceso. Si presenta alguna herida, por muy más pequeña que sea, debemos de cubrirla con esparadrapo o curita. Nosotros, la mayoría de nosotros del personal de salud, nos cortamos, nos lastimamos al abrir las ampollas para colocar una medicación, o con la tijera nos lastimamos. Por muy más pequeña que sea la herida, debemos de cubrirla. ¿Para qué? Para evitar, si por A o B existe algún derrame de sangre por parte del paciente, nosotros al tener una herida abierta podemos ser contagiados, ¿sí? No debemos de colocar elementos cortopunzantes, como en algunas exposiciones escuché, no recuerdo si es de este grupo o del otro, que me hablaban acerca de la eliminación de desechos. La eliminación de desechos infecciosos no es lo mismo que cortopunzantes, porque ustedes saben que los cortopunzantes deben de ser guardados en un lugar donde no se pueda, no podamos lastimarnos al momento de desechar. Los cortopunzantes se guardan en un recipiente llamado guardianes, sí, que es duro, es resistente, porque si se abre la jeringa, pues eso traspasa y puede pincharse en una funda cualquiera. Nosotros sí podemos guardar o botar lo que es la parte de los fluidos o la parte de la sangre o la jeringa. Bien, ustedes se han visto la jeringa y viene la aguja y el émbolo. El émbolo podemos sacar de la aguja, botar en los desechos infecciosos, y la aguja en desechos cortopunzantes. Ahora vamos a ver las precauciones universales, ¿sí? Este conjunto de precauciones debe de ser aplicado en forma universal y permanente en relación con todo tipo de pacientes. Para efectos prácticos, toda persona debe de ser considerada como portador potencial de enfermedades transmisibles. Es importante resaltar las necesidades que todo el personal está informado de su existencia. Primeramente, el lavado de manos, el cual debe de practicarse utilizando jabón antiséptico antes y después de todo contacto. El uso de elementos personales en los casos que pueda proveerse la producción de salpicaduras de sangre u otros fluidos que puedan afectar a la piel o mucosa. Extremar precauciones para evitar lesiones, pinchazos, cortes. Luego de su uso, los instrumentos cortopunzantes, las jeringas o agujas, deben de ser colocados en un recipiente preparados para su descontaminación con una solución de hipoclorito de sodio al 1%. Nosotros ya guardamos los cortopunzantes en los guardianes. ¿Qué hace el personal de limpieza? Viene, coloca el hipoclorito de sodio al 1% para eliminar todos
las virus, bacterias, los microorganismos o alguna infección que podamos contraer con esto, se elimina todo lo que para descontaminar y pues obviamente después será eliminado, descartado, ¿sí? A la parte del personal que viene a recoger la basura. Evitar la realización de procedimientos a pacientes con heridas o lesiones expuestas. Los trabajadores de la salud que presenten heridas no cicatrizadas deberán cubrirlas adecuadamente antes de tener contacto con pacientes o manipular instrumental destinado a la atención de los mismos. Tanto el paciente como nosotros podemos ser los portadores de alguna enfermedad. Entonces, nosotros tenemos que siempre ver la bioseguridad tanto de nosotros como del paciente. Precauciones en caso de las mujeres embarazadas. El embarazo no quiere decir que aumente el riesgo de infección o de contagio. Sin embargo, deben extremar las precauciones. ¿Por qué? Porque la mujer embarazada se vuelve como un grupo vulnerable o un grupo que ya viene a ser como formar la par cabecera o la parte principal del personal de salud para cuidar, porque ya no es una vida, sino son dos. Tenemos las barreras protectoras, ¿sí? Hablábamos de los guantes, tenemos guantes estériles, guantes de manejo, tenemos las mascarillas, ustedes han visto un sinnúmero de mascarillas, a lo menos con esto del COVID, ya existen las mascarillas diferentes usos, las mascarillas N95, KN95 que han sacado nuevas, las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas, las que han visto las de tela, hay un sinnúmero de mascarillas, pero siempre tenemos que ver cuál de todas ellas es más seguro para nosotros, ¿sí? Tenemos la batomandil, el gorro, los lentes y también aquí nos faltan las botas que se utiliza para entrar al área quirúrgica. Tenemos las mascarillas y respiradores. Ayudan a evitar la diseminación de gotas respiratorias por parte de la persona que las utiliza y también de la otra persona que está hablando con nosotros, evitar el ingreso de esos fluidos hacia nosotros. No están diseñadas para proteger contra la inhalación de partículas muy pequeñas. Las mascarillas se deben usar una sola vez y luego desechar a la basura. A lo menos las mascarillas que nosotros utilizamos diariamente, las quirúrgicas, las KN95, debemos de hacer el uso de una sola vez la mascarilla. Nosotros no podemos utilizar una semana porque ya pierde su efecto, ¿sí? Aquí tenemos mascarillas y respiradores. Nosotros hemos visto muchas veces esta clase de mascarillas que tiene aquí un inhalador, ¿no es cierto?, que nos ayuda a respirar mejor o no, que no se nos ahogue el aire cuando estamos colocados la mascarilla. Los respiradores son máscaras especiales que se ajustan sobre la cara evitando fugas en torno a los bordes de la mayor parte del aire que se inhala a través del material filtro. La eficiencia del filtro es del 95% aproximadamente para proteger la inhalación de partículas muy pequeñas. Ahora vamos, aparte de esto, ustedes han visto que existe la N95, que la N95 es la que más seguridad nos puede dar, pero lastimosamente no la tenemos muy como a la mano, a la parte que nosotros podamos comprar fácilmente. Esta más es utilizada para el personal de salud que está en contacto directo con pacientes COVID. Igual tenemos las mascarillas, lo recomendable, utilizar mascarillas quirúrgicas, pero una sola vez y desechar. Las más seguras son las quirúrgicas. Las KN95 no son tan seguras, sino más seguridad nos dan las quirúrgicas. Por eso incluso no sé si ustedes han visto, algunas personas utilizan la quirúrgica y encima la KN95. Sí, es como más por lujo, porque incluso hay diseños, hay no sé qué cosas en esas y nada más. Mucho menos incluso esas de tela. Ustedes han visto unas de tela con dibujitos, con no sé qué, y que antifluidos, que la tela. Ustedes saben que este virus del COVID traspasa incluso hasta los antifluidos, por eso las mascarillas deben de ser especiales para utilizarlas. A lo menos en esta parte donde ya existe una nueva cepa, ustedes no sé si han leído sobre esto, dice que existe mayor contagio, o sea, ustedes están cerca con una mascarilla de tela, ya se contagiaron. Antes por lo menos eso podíamos un poco evitar, pero en cambio ahora tenemos que, si es posible, utilizar unas 2 mascarillas para tratar de evitar el contagio. Ahora vamos a los desechos hospitalarios. Son los desechos generados en los procesos y en las actividades de atención e investigación médica o en hospitales, clínicas, puestos de salud, laboratorios y otros. Tenemos la clasificación de los desechos.
Tenemos en la clasificación A, conocida como residuo contaminado, que se considera como de atención al paciente, secreciones, líquidos. Material biológico como cultivos, medios de cultivo, provenientes del laboratorio clínico, vacunas vencidas o inutilizadas, y los residuos quirúrgicos y anatomopatológicos y los punzocortantes. Los punzocortantes, como ven aquí, está siendo eliminado en un material resistente o conocido también como guardián. La mayoría nosotros no tenemos los guardianes en las casas de salud, utilizamos las botellas, los recipientes de los galones de alcohol que ya no tenemos, eso utilizamos para eliminar los cortopunzantes. Como precaución, siempre dejar cerrando la parte de la aguja con la tapita para evitar que algún compañero digamos, desinfectar ya la parte con el hipoclorito de sodio al 1% pueda traspasar la aguja y lastimar, ¿sí? Tenemos los clase B, que es residuo especial, que aquí nosotros descartamos los residuos químicos como recipientes o material contaminado por sustancias o productos químicos, tóxicos, corrosivos, inflamables y explosivos, y los residuos farmacéuticos, que son medicamentos vencidos o no utilizados. Ustedes vieron en la clase A el color de o de nosotros, el color de los tachos en las casas hospitalarias vamos a encontrar rojo, negro y verde. No vamos a encontrar gris, amarillo, celeste, sino siempre vamos a encontrar rojo, negro y verde. El rojo contaminado, todo lo que es fluidos, ¿sí? El verde, todo lo que es productos químicos, como por ejemplo las vacunas, explosivos, sustancias o productos químicos tóxicos. Y el residuo común o de oficina que tenemos, que es el negro, que se puede eliminar papeles, cartones, plásticos, preparación de alimentos, ¿sí? Aquí tenemos la disposición de los desechos, lo que les decía. La contaminada, que viene en una bolsa roja, la común, que viene en una bolsa negra, y la especial, que viene en una bolsa verde. Aquí tenemos la mayoría de basureros que vamos a encontrar en las casas hospitalarias: rojo, negro y verde, ¿sí? Ahora vamos al guardián. El guardián es el recolector de agujas, es el envase en propileno y el uso exclusivo para elementos cortopunzantes. Este es el que les decía, el guardián. Ustedes ven aquí una abertura, ustedes sin necesidad de estar zafando el émbolo de la aguja, aquí solo se descartan agujas, o gilets, o bisturís. Ustedes no pueden botar toda la jeringa con todo émbolo en el guardián, porque obviamente el émbolo tendría que ir ya sea con sangre del paciente en el tacho rojo. Entonces aquí nosotros vamos a zafar la parte de la aguja. Aquí solo se coloca, se introduce y se jala y ya está, se cae solita la aguja, sin nosotros contaminarnos ni ninguna de estas situaciones, ¿sí? ¿Está claro, chicos, con respecto a bioseguridad? Ahora sí, ya, para hablar un mismo idioma, ustedes ya cuando vayan a la parte de la práctica, ya tienen que saber cómo eliminar comunes, cómo eliminar infecciosos, cómo eliminar los cortopunzantes, cómo eliminar los residuos, especiales, de acuerdo a la situación del paciente. Por ejemplo, el paciente es un niño pediátrico que utiliza pañal. ¿Qué harían con el pañal? ¿Dónde eliminarían? ¿Rojo, negro o verde? ¿Quién me dice? En el negro, dicen, porque no se puede ni reciclar y son fluidos. En el rojo, Lisa, porque es En el infeccioso. rojo. En el verde. En el rojo, porque es fluido, ¿sí? Si el paciente vomita, rojo. Si el paciente escupe, rojo, ¿sí? Todo lo que elimine el paciente viene a rojo. Si nosotros hacemos una curación de herida, rojo. De las gasas, ¿cómo es? El algodón, todo eso va en rojo. ¿Qué va en negro? Los papeles, las envolturas de las jeringas, las envolturas digamos, la cajita del medicamento. ¿Qué va en verde? En verde viene lo que corresponde a la parte de los envases por ejemplo, vienen medicaciones en polvo, entonces mezclamos y el envase va en verde porque ya es considerado como desecho especial.
¿sí? Esos desechos no se puede, porque ya tienen químicos y todo eso. Incluso en las casas hospitalarias ponen en un cartoncito, le ponen la fundita verde y ese se rotula desecho especial para después coger y descartar. Y cuando ustedes ya tengan un procedimiento con la eliminación de sangre, digamos, se toma una muestra de sangre, ¿qué hago? Coloco el tacho rojo a mi lado y el guardián. En el guardián, cuando tengamos el guardián, pues solo introducimos la aguja y la jeringa, giramos y solito cae, ¿ya? Y el émbolo botamos en el tacho rojo. Solo la aguja va en el guardián porque es cortopunzante, pero el resto va en el rojo, ¿sí? Y si no tenemos guardián y necesitamos utilizar un recipiente del alcohol, del agua, a veces utilizan esos recipientes de las botellas de cuando ya se termina el agua de 2 litros, ahí se coge y se descarta lo que es la parte del cortopunzante, ¿sí? Entonces ustedes ya tienen que saber qué utilizar, cómo descartar, perdón, los diferentes desechos que se utilicen en las casas o en la parte hospitalaria, en los centros de salud, en los hospitales, en las clínicas, en todo es lo mismo. No porque el centro de salud sea una cosa, la clínica otra, se va a descartar de diferente manera. Todos nos manejamos con los mismos protocolos. Igual ustedes, cuando realicen una curación de una herida, colocación de guantes, siempre viendo su bioseguridad para evitar el contacto con fluidos de los pacientes, lavado de manos antes y después de realizar cualquier procedimiento, colocación de barreras protectoras. Si ustedes ven que va a salpicar fluidos, por ejemplo, digamos, un ejemplo, un drenaje de un absceso, ¿ya? Cuando existe un drenaje de un absceso del paciente, ¿qué hacemos? Nos colocamos guantes y también, ¿qué nos colocaremos? El visor. El visor o las gafas protectoras, porque al momento de drenar el absceso puede esparcirse en nuestra cara y podemos contaminarnos, ¿sí? Entonces, siempre de acuerdo a la situación del paciente, tenemos que ir utilizando las barreras protectoras y la eliminación de los desechos de cada uno, ¿sí? Entonces, hasta ahí está mucho más claro con respecto a bioseguridad. Cuando vayamos al instituto, yo ya les voy a llevar funda roja, negra y verde. Y ustedes les voy a decir, a ver, eliminen, ¿cómo se elimina tal cosa? Entonces ahí vamos a ir practicando eliminación de los desechos. Igual al final se coge, se cierra y se va a dejar al señor guardia. Él sabe cómo tiene que ya entregar a la parte que va al recolector de basura los diferentes desechos. Entonces nosotros así vamos a practicar, ¿sí? Cómo vamos a ir eliminando poco a poco los desechos, porque a veces saben ir a los hospitales a hacer la práctica y dicen, ¿y ahora y esto dónde era de botar? Entonces, eso ustedes ya tienen que saber, a lo menos eso, como sus nombres, qué eliminar en cada uno, ¿sí? Vamos con la siguiente parte. Vamos con la oxigenoterapia, ¿sí? A ver. Listo, chicos. Con ustedes ya vimos igual la anterior clase con respecto a signos vitales. Ustedes ya saben para qué nos sirven los signos vitales, qué nos ayudan los signos vitales en el paciente, ¿sí? Cuál es la finalidad, cuáles son las alteraciones de los signos vitales, ¿sí? Entonces, como un anexo a esto, tenemos que ver acerca de la oxigenoterapia. Igual yo creo que el Santi sí les debió haber dado acerca de este tema, ¿sí? Nos habla de que la oxigenoterapia es el uso terapéutico del oxígeno a concentraciones mayores que las del aire ambiental con la finalidad de tratar o prevenir los síntomas de la hipoxia. Tenemos las indicaciones que nos habla que siempre que existe una diferencia en el aporte de oxígeno a los tejidos, es decir, en hipoxia celular, la hipoxia celular puede deberse a la disminución de la cantidad de oxígeno en el aire inspirado. Por ejemplo, los pacientes que hacen andinismo, escalan montañas, ¿no es cierto? O cuando existe la obstrucción de vías aéreas. Cuando existe este tipo de obstrucción de vías aéreas, cuando a veces, digamos, el paciente presenta una enfermedad como una neumonía, un EPOC, en los adultos mayores, ¿sí? La disminución de la ventilación alveolar y la hipovolemia o la disminución de la hemoglobina. Ahora vamos a la toxicidad.
Se observa en personas que reciben concentraciones elevadas de oxígeno mayor del 60% por más de 24 horas. Y las contraindicaciones, o lo que podría decirse si uno es alérgico, nadie vamos a ser alérgicos al oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque el oxígeno es una parte fundamental de nosotros para vivir. Las condiciones para la administración de oxígeno. Tenemos el oxígeno que se lo hace de manera dosificada, controlada, humidificada y continua. Dosificada nos habla de la dosis a administrar que se evalúa según la saturación de oxígeno y medición de gases arteriales. ¿Qué pasa? Si nosotros vemos que el paciente por un tiempo, digamos, llega por una, ¿cómo se podría decir? Por alterarse, por presentar alguna discusión y presenta disminución de oxígeno, pues ¿qué vamos a hacer? Colocar oxígeno, una dosis, digamos unos 2 litros de oxígeno y nada más, ¿sí? Controlado, que es necesario vigilar si los litros por minuto corresponden con la FiO2, ¿sí? Controlado, ¿qué quiere decir? Cuando el paciente ya necesita oxígeno y tenemos que ir vigilando de acuerdo a la necesidad del paciente. Si la saturación baja, ustedes saben que la saturación de oxígeno nos ayuda a determinar si el paciente está adecuadamente con sus signos vitales o está fallando algo. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros tenemos que administrar el oxígeno, ¿sí? Vamos con la humidificado, que es el agua biodestilada, estéril y tibia, y continuo, que la administración de oxígeno no debe de ser interrumpida hasta controlar la alteración. Humidificado, ¿qué quiere decir? Que para nosotros administrar el oxígeno no podemos administrar directo, sino humedecer el oxígeno que va a ingresar a nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Cómo lo humedecemos? Con agua biodestilada. Ya vamos a ver las partes de lo que corresponde a la administración de oxígeno. Viene lo que es ¿cómo es? Se me fue el nombre. Déjenme acordarme. El humidificador, ¿sí? Entonces, en el humidificador colocamos el agua destilada, ¿sí? Para poder administrar al paciente el oxígeno, ¿sí? Que tiene que ser humidificado, y continuo, que nos habla que la administración de oxígeno no debe de ser interrumpida hasta corregir la alteración. Ustedes saben que el paciente, al momento de disminuir la saturación de oxígeno, administramos oxígeno, y mientras no vaya subiendo, no vaya mejorando la condición del paciente, no podemos retirar el oxígeno. Incluso hay pacientes que se vuelven oxígeno dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes, por lo general, van a necesitar oxígeno para el resto de su vida, ¿sí? La evaluación de la necesidad de oxígeno. Tenemos la alteración del patrón respiratorio, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, retracción intercostal, el aleteo nasal, la disnea, y los cambios conductuales y estado mental alterado, la cianosis periférica y la baja saturación de oxígeno. El equipo de oxigenoterapia, ¿sí? Nosotros, para realizar la oxigenoterapia, necesitamos un equipo, un implemento o las partes necesarias para realizar este tipo de procedimiento. Tenemos que tener una fuente de suministro de oxígeno. No sé si ustedes han visto los tanques de oxígeno, que por lo general ahora se ha hecho muy común por esta enfermedad que estamos pasando, ¿sí? Porque una de las características de esta es la falta de la respiración, ¿no es cierto? O la dificultad respiratoria. Entonces, los tanques de oxígeno, o incluso en las casas hospitalarias ya viene el oxígeno adherido en cada habitación. Desde la pared se coge, se coloca y se abre el oxígeno, ¿sí? El manómetro de presión, el flujómetro, el humidificador y el sistema de administración de oxígeno. La fuente de administración de oxígeno viene a ser central, que es el sistema de tuberías que distribuyen el oxígeno hasta las distintas dependencias hospitalarias. Los balones de oxígeno, que son los cilindros metálicos donde se almacena el oxígeno. Central, lo que les decía, los que están ya colocados en cada habitación del paciente, ¿sí? Pues son tuberías que se distribuyen el oxígeno a diferentes partes donde se encuentra el paciente. Y pues aquí tenemos los balones o cilindros, que son estos de aquí, como pueden ver en la imagen, que pueden ser portátiles, ¿sí? Que se puede llevar con eso al paciente, ¿sí? Aquí tenemos el manómetro de presión, que mide la presión a la que se va a administrar el oxígeno desde la fuente. Este es el manómetro. Aquí vemos una plumita que nos va a indicar la presión a la que se debe de administrar el oxígeno, ¿sí? Este va colocado a la parte de acá y aquí se conecta al tanque,
¿sí? El tanque, el manómetro de presión, este es el flujómetro. El flujómetro es el dispositivo que mide la dosis en litros por minuto de oxígeno necesarios a administrar. Deben de ser máximo habituales de 15 litros por minuto. Aquí tenemos el flujómetro. Aquí ustedes en esta parte del flujómetro van a encontrar como una reglita que nos va a decir 10, 15, perdón, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 15 litros por minuto, ¿sí? Hasta acá, que nos daría 15. Aquí en el centro vamos a encontrar una perillita, una bolita que es de mercurio, que al momento de nosotros abrir esta perilla, ¿sí? Vamos a abrir para que eso fluya y veamos a cuántos litros vamos a dar de oxígeno al paciente. Digamos, el paciente necesita 5 litros, esa bolita de mercurio tiene que subir hasta el 5 y nada más, ¿sí? Y el humidificador que nos habla que es un recipiente unido al flujómetro que permite humidificar el oxígeno. Sin este humidificador y sin el flujómetro no vamos a poder administrar el oxígeno. El humidificador, aquí ponemos o colocamos agua estéril. Siempre el agua que vayamos a colocar al paciente debe de ser agua estéril o agua destilada, porque no podemos utilizar agua del grifo porque ustedes saben muy bien que eso va a ingresar a nuestro cuerpo y tiene que ser totalmente estéril, no contaminado, ¿no es cierto? Entonces, en el humidificador colocamos el agua estéril o el agua destilada y aquí en la parte de arriba, donde ven este amarillo, colocamos el flujómetro. Para nosotros ahí, al momento de abrir la perilla, ¿sí? Del flujómetro, vemos a cuántos litros vamos a introducir al paciente el oxígeno. El sistema de administración de oxígeno puede ser de alto flujo o de bajo flujo según la necesidad del paciente. En el bajo flujo nosotros vamos a encontrar las vías de administración más básicas y en el de alto flujo, que ya vienen pacientes complicados, que se utiliza lo que es la intubación directa del paciente, ¿sí? El sistema de bajo flujo es aquel método que no proporciona la totalidad del gas inspirado y parte del volumen inspirado debe de ser tomado del medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no necesita al 100% el oxígeno o la ayuda de la oxigenoterapia, sino que con la ayuda de él puede introducir una parte del aire, del oxígeno que comúnmente todos respiramos y necesita como una ayudita por parte de la oxigenoterapia. Este método se utiliza cuando la frecuencia respiratoria es menor de 25 respiraciones por minuto y cuando el patrón respiratorio es estable. Ahora, el sistema de alto flujo es aquel en el cual el flujo total de oxígeno que suministra el equipo es suficiente para proporcionar la totalidad del gas inspirado. Es decir, el paciente solamente respira el gas suministrado por el sistema. Las ventajas de este sistema, ¿qué es? Que se puede proporcionar una FiO2, ¿sí? ¿Qué es la FiO2? Es la concentración o proporción de oxígeno en la mezcla de aire inspirado, ¿sí? La concentración o proporción de oxígeno en la mezcla de aire inspirado constante y definida. Ahora tenemos el sistema de bajo flujo. ¿Qué encontramos en el sistema de bajo flujo o cuáles son los implementos que podemos utilizar para administrar a un paciente que solo necesita una ayudita de la oxigenoterapia? Nariceras, mascarillas simples de oxígeno, mascarillas de reinhalación parcial y mascarillas de no reinhalación. La bigotera que todos hemos visto es un dispositivo que se coloca en las fosas nasales para la administración de oxígeno a bajas concentraciones en pacientes de poca gravedad. Como les dije, pacientes que se alteran, les falta la respiración, podemos colocar una bigotera, unos 3 litros de oxígeno hasta que la paciente o el paciente se vaya recuperando. Las ventajas, pues es que es seguro, sencillo, cómodo y permite comer y hablar. Las desventajas es que falta de control de la FiO2, ajuste de la dosis de la saturación de oxígeno y reseca las mucosas y se desaloja fácilmente. Nosotros tenemos que colocar la bigotera en las fosas nasales y por lo general girar por alrededor de las orejas y ajustar acá, ¿sí? Entonces eso va a evitar que el paciente se saque fácilmente e incluso adherir aquí unos 2 esparadrapos para fijar y que no se saque.
Los cuidados: chequear el oxígeno indicado, no administrar más de 5 litros. La bigotera nos sirve solo cuando el paciente necesita hasta máximo 5 litros de oxígeno. Si el paciente, a pesar de que nosotros colocamos bigotera, subimos a 5 litros y sigue faltándole la respiración, pues ya tenemos que cambiar a mascarilla simple, ¿sí? Dispositivo, como pueden ver aquí, es una mascarilla que ya no se coloca solo en la nariz, sino cubre toda la vía aérea, comprometido la boca y la nariz. Es un dispositivo de plástico con orificios laterales que permite la entrada del aire libre ambiental. Las ventajas es que es cómodo, no produce sequedad de las mucosas, como el anterior, la bigotera en cambio producía sequedad de las mucosas, y las desventajas es que no tiene indicador de flujo, produce calor, incomodidad para comer y hablar, ¿sí? Y nosotros, tenemos que administrar el oxígeno por mascarilla simple, máximo hasta 10 litros. Si pasa de los 10 litros, ya vamos a ver qué utilizamos. Los cuidados que debemos de tener es checar el O2 indicado, evitar úlceras retroauriculares. Al momento de nosotros colocar eso, se hace una presión, entonces tenemos que evitar que se produzcan laceraciones, ¿sí? Vigilar el agua del humidificador. Lo que sí me olvidé de decirles es cuando ustedes preparen ya la parte de la oxigenoterapia, tienen que tener todo listo. No, el médico no les va a decir, el médico lo único que dice es el paciente necesita oxígeno. Entonces, ¿ustedes qué hacen? ¿Cuántos litros, doctor, de oxígeno? Con mascarilla, bigotera. Entonces, el doctor va a decir, necesita 10 litros. Entonces, por lógica, van a decir, entonces, lo que necesitamos es una mascarilla, porque la bigotera solo se puede administrar hasta 5 litros. No nos va a ayudar de nada. Entonces, tenemos que tener la bigotera o la mascarilla, de acuerdo a la necesidad, el humidificador, el flujómetro, y si obviamente el oxígeno se encuentra adherido por tuberías ya en la parte de la casa hospitalaria, solo colocamos el flujómetro y el humidificador y la corriente donde va a ir el oxígeno. Pero si es que necesitamos el tanque, necesitamos el manómetro, el tanque, el humidificador, el flujómetro y el dispositivo con el que vamos a administrar el oxígeno. Ahora tenemos la mascarilla de reinhalación o recirculación parcial de oxígeno con reservorio. Es una mascarilla simple con una bolsa reservorio en su bolsa, en su extremo inferior, como pueden ver en la imagen, ¿sí? Que eso va a hacer a insuflar y a guardar más aire o más oxígeno para el paciente. El flujo de oxígeno debe de siempre ser suficiente para mantener la bolsa inflada, ¿sí? A un flujo de 6 a 10 litros por minuto y un aporte de un FiO2 de 40 a 70%. Ahora tenemos la mascarilla de no reinhalación, que son similares a las de reinhalación, pero tienen una válvula, no sé si ustedes puedan ver aquí en la imagen, y unidireccional entre la bolsa y la mascarilla. No, perdón, aquí, esta válvula de aquí, ¿sí? Aquí tiene una válvula entre la bolsa y la mascarilla que evita que el aire expirado retorne a la bolsa, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Se guarda aquí el aire en la bolsa. Este va a ser como un filtro para que el paciente reciba el aire y lo que elimine no se regrese a la bolsa, sino se vaya, el CO2, ¿sí? No utilizar por más de 24 horas, se utiliza sin un modificador, ¿sí? Ajustar el adaptador nasal para evitar fugas de aire y siempre para la administración de oxígeno, chicos, de cualquier tipo de administración, sea por bigotera, por mascarilla, con el reservorio, tenemos que poner al paciente en posición semi-Fowler o Fowler, porque el paciente de esta forma, si acostado, incluso puede ahogarse, ¿sí? Ahora tenemos el sistema de alto flujo, que viene a ser la mascarilla de Venturi y el tubo en T. La mascarilla de Venturi es un sistema en el cual pasa el oxígeno a través de un conducto estrecho, tras el que existen unas aberturas laterales, como pueden ver aquí, ¿sí? Estas aberturas, por los que entra el aire del ambiente en la cantidad necesaria para obtener la dilución deseada. Este método proporciona concentraciones exactas de oxígeno entre 25 y 50%, adecuando el flujo del oxígeno. Las ventajas: proporcionar la FiO2 constante y fija, posee indicaciones para variar la FiO2 y no reseca las mucosas. Y las desventajas es que produce calor, irritación, incomodidad para hablar y comer. Los cuidados: como todos, chequear el oxígeno indicado, evitar úlceras retroauriculares, vigilar el nivel del humidificador y colocar al paciente en semi-Fowler.
Ahora vamos al tubo entero, que es proporcionar un alto grado de humedad y se utiliza en tubos endotraqueales o en traqueotomía. No sé si ustedes han visto los pacientes que ya les entuban, ¿sí? Que ya necesitan un ventilador mecánico, ya no necesitan el típico, ¿cómo es? El típico tanque de oxígeno, el típico dispositivo donde están en la habitación de cada paciente, sino aquí ya viene lo que es la parte mecánica, que es un ventilador súper grande donde ya vamos a entubar al paciente y ahí vamos a regirnos en controlar mecánicamente en la máquina qué cantidad de oxígeno el paciente es administrado, cuánto necesita y todo eso, ¿sí? Aquí tenemos el sistema de alto flujo. Como dijimos, la mascarilla de Venturi puede ser en el flujo de 3 litros por minuto, 6 litros, 9 hasta 15 litros. Otras formas de administración es resucitador manual o ambú, ventiladores mecánicos, lo que dijimos que viene a ser ya lo que es la intubación del paciente, el catéter transtraqueal, que es el método invasivo eficiente en el uso del oxígeno, y los procedimientos de administración de oxígeno, comprobar el funcionamiento del sistema y llenar el humidificador, preparar el dispositivo, colocar al paciente en posición Fowler. La mascarilla se debe de colocar sobre la boca y la nariz, ¿sí? Colocar, bueno, estos son ya medidas de bioseguridad, colocar unas gasas dobladas sobre las orejas con las mascarillas y nariceras para proteger el roce de la goma. Seleccionar el flujo apropiado en litros por minuto. Si se usa una mascarilla con dispositivo, hay que ajustar esa también, ¿sí? ¿Cuáles son los cuidados de enfermería que ustedes deben de tomar cuando realicen oxigenoterapia? El aseo de las cavidades nasal y bucal, cuidados de la piel, humidificador. ¿Qué corresponde al humidificador? Ustedes cuando ya coloquen en el humidificador el agua destilado estéril 3/4 partes, tienen que rotular el día en el que colocaron eso. ¿Por qué? Porque cada día esa agua tiene que ser cambiada. Si nosotros colocamos el humidificador en un paciente que va a recibir oxigenoterapia el día de hoy, 27 de enero del 2021, pues la compañera que venga en el turno dice, este fue puesto ayer, entonces hoy cambio. Entonces, cada turno se tiene que dejar cambiando el agua del humidificador. Llenar solo con agua biodestilada y mantener su nivel en las 3/4 partes, no rellenar el humidificador cuando esté bajo el nivel de agua, el cambio de agua y humidificar a diario, como les dije. El balón de oxígeno siempre debe de permanecer en posición vertical, siempre con carga completa, y la válvula debe de permanecer cerrada y en el carro de transporte. Ahora vamos a la parte de las nebulizaciones, ¿sí? Las nebulizaciones es un procedimiento terapéutico que consiste en la administración de un fármaco mediante la vaporización a través de la vía respiratoria, ¿sí? La sustancia a administrar se combina con el suero fisiológico para luego con el oxígeno crear un vapor o aerosol que es inhalado y depositado en el aparato respiratorio. No sé si ustedes han visto la mayoría de niños que sufren algún problema respiratorio, el pediatra les manda a hacer nebulizaciones. Las nebulizaciones se las realiza con el medicamento que el médico nos indica y con solución salina o suero fisiológico. Siempre el medicamento nunca puede ir directo, sino siempre tiene que ser mezclado con una sustancia, un diluyente, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos? Broncodilatar, humidificar las vías aéreas, ayudar a eliminar las secreciones y facilitar la eliminación de las mismas. Indicaciones es administración de fármacos que están únicamente disponibles en forma líquida, la necesidad de administrar un medicamento a altas dosis por vía broncopulmonar y es más recomendada en niños y lactantes. Y también en los adultos mayores que presenten neumonías, el médico le deja como indicación realizar nebulizaciones. Existen diferentes medicamentos, como podemos ver aquí. Estos son los medicamentos. Tenemos el Ventonil, ¿sí? Que se utiliza para la nebulización, la dexametasona, ¿sí? No recuerdo otro cuál es que se llama, pero se utilizan algunos medicamentos, pero siempre nosotros tenemos que regirnos según la indicación médica. ¿Qué debemos de considerar para realizar las nebulizaciones? Monitorizar antes y durante la terapia
estar atento en la aparición de signos adversos como por ejemplo taquicardia, irritabilidad, vómitos, temblores o convulsiones. El paciente sí puede ser alérgico a esto, ¿sí? Al medicamento, no a la administración de la nebulización, sino al medicamento. Cuando ya esté haciéndose la nebulización puede tener alergia, ¿sí? Los broncodilatadores deben utilizarse en agua o suero fisiológico. El nebulizador funciona por principios Venturi. Cuando el aire entra al nebulizador, convierte los medicamentos en aerosol de gotitas microscópicas entre 1 a 7 micrones, que son fácilmente inhaladas. La preparación de las nebulizaciones se realizará respetando los 5 correctos: medicamento correcto, vía correcta, dosis correcta, paciente correcto y hora correcta, ¿sí? Las nebulizaciones se deben realizar antes de la aspiración de secreciones y antes de la alimentación. Debemos irle a la mamá si ya comió, hace cuánto comió para realizar la nebulización, porque esto puede producir vómito en el paciente. Utilizar el oxígeno según corresponda. Igual para realizar la nebulización necesitamos el tanque de oxígeno o el suministro que les decía, que se coloca lo que es directamente el flujómetro, y en la parte de abajo del flujómetro colocamos la, ¿dónde está? Aquí tengo, déjenme buscar. Que es el pico, ¿sí? Colocamos el flujómetro aquí, el pico, y en esta de aquí colocamos la manguerita para realizar la nebulización. Colocamos la manguera y la mascarilla, ¿sí? Aquí nosotros no utilizamos el flujómetro, el humidificador, sino directamente el flujómetro, ajustamos el pico y colocamos la mascarilla de nebulización, ¿sí? Aquí tenemos, miren, la mascarilla. Aquí en el reservorio viene lo que es el medicamento conjuntamente con lo que vamos a diluir, que es la solución salina o el suero fisiológico, y la cánula, como les decía, que va conectado al flujómetro. Aquí está la red de oxígeno, que es directamente desde el área hospitalaria, y en esta parte de aquí va este pico, ¿sí? Y aquí nosotros abrimos máximo hasta 6 litros o 7 litros para que se realice la nebulización, ¿sí? Colocamos el flujómetro en la parte donde se coloca el oxígeno, bueno, de la red de oxígeno, el flujómetro, y aquí abajo el pico. Y del pico sale la cánula para la administración del oxígeno, de la nebulización. Y en esta parte de aquí donde es el reservorio se abre, ¿sí? Y se coloca ahí la medicación de acuerdo a la indicación médica. ¿Cuáles son las ventajas de la nebulización? Se puede usar a cualquier edad, se puede mezclar más de un medicamento y todos se pueden administrar al mismo tiempo, se puede usar dosis muy altas de medicamento. La forma que se transmite el medicamento es por respiración normal, no se necesitan técnicas de respiración para usar un nebulizador, y las indicaciones principalmente es utilizado para enfermedades respiratorias, el asma en su forma agudo grave, la bronquiolitis, laringitis, cuadros respiratorios con grandes cantidades de secreciones, ¿sí? El equipo, materiales que vamos a utilizar: jeringuillas de 10 cc, ¿sí? Suero fisiológico, el fármaco indicado y el respirador. Bueno, aquí les puse una imagen que no es, porque el respirador que vamos a utilizar es ¿sí? Los medicamentos que se suelen administrar con las nebulizaciones son antibióticos, broncodilatadores, corticoides y mucolíticos, eso de acuerdo a la indicación médica. La técnica: siempre lavado de manos, reunir el material como el nebulizador, la mascarilla, la conexión de oxígeno, informar el procedimiento a realizar al paciente, colocar al paciente en posición Fowler y colocar el medicamento prescrito. Conectar el alargador a la toma de oxígeno, realizar el procedimiento por 10 a 15 minutos y retirar el equipo, secar y guardar. Ustedes pueden reutilizar este equipo, esta mascarilla, pero solo por el paciente. Si yo necesito nebulizaciones, ese es mi equipo. Yo no puedo utilizar ese para otro y otro paciente. Pero siempre que utilicemos debemos de lavar, secar y guardar para la próxima nebulización. Lavarse las manos y registrar. ¿Cuáles son las ventajas? Es que es una técnica sencilla, la administración de dosis altas de fármacos, administración combinadas. Ustedes pueden utilizar, por ejemplo, digamos, el médico dice: al momento necesito que me realice una nebulización con 2 cc de Bentonil más 2 cc de solución salina. Después de 20 minutos necesito que me realice otra nebulización con 1 cc de dexametasona más 2 cc de solución salina. Entonces, ustedes pueden mezclar los medicamentos de acuerdo a la indicación médica.
Favorecer la humidificación de las vías aéreas. Se utiliza para la nebulización el aire comprimido y solo suero fisiológico para diluir el medicamento. El paciente tiene que estar en posición Fowler y se recomienda flujos máximos de 6 a 9 litros. Como les decía, nosotros podemos subir la parte para administrar la nebulización, el oxígeno hasta 6 o 7 litros, ¿sí? Para que exista esa evaporación. Si nosotros ponemos a 2 o 3 litros, no se va a combinar ni a evaporar la medicación, ni a recibir el paciente de forma correcta. El tiempo de la nebulización recomendada es de 5 a 10 litros por minuto o hasta que la niebla desaparezca, y las mascarillas y conexión utilizadas en la nebulización pueden guardarse en bolsas para una próxima. Eso es todo, chicos. ¿Dudas, inquietudes? Sí, ¿me puede ayudar repitiendo los 5 correctos? A ver, los 5 correctos. Medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta, hora correcta y paciente correcto. ¿Sí? Si ustedes no hacen esos 5 correctos, no pueden administrar al paciente. Primero tienen que ver la dosis correcta, paciente correcto, ¿sí? Ver que el paciente sea el correcto para administrar la medicación. La dosis correcta, la vía correcta, vía intramuscular, vía intravenosa, vía subdérmica, intradérmica, ¿sí? Hora correcta y medicamento correcto, ¿sí? Siempre ver la hora a la cual tienen que administrar, porque siempre se rige un horario adecuado, cada 12, cada 8, cada 24, entonces eso ya iremos viendo con el tiempo, los horarios que manejamos en enfermería, y también viene lo que es el medicamento correcto, ¿sí? Siempre ver que sea el medicamento, porque algunos medicamentos se parecen, a lo menos les pongo un ejemplo, la cefazolina y la cefazolina y la cefazolina y ¿cuál es con la que se parece la cefazolina? Digamos, con la penicilina. Tienen los mismos casi envases, ¿ya? Pero la cefazolina es un antibiótico y la penicilina que nos ayuda a alguna infección que presentemos. Si ustedes la penicilina le colocan intravenoso al paciente, ¿qué va a pasar? Puede producir la muerte del paciente, ¿sí? Entonces hay que saber bien, leer el medicamento 1, 1000 y 3000 veces, pero siempre estar seguros de lo que vayamos a administrar al paciente. Con respecto igual a las nebulizaciones, la dexametasona es igualita al ketorolaco, la ampolla, ¿sí? Entonces, el ketorolaco ustedes ven que es para el dolor y la única forma de administrar el ketorolaco es vía intravenosa y vía intramuscular. Pero si ustedes la dexametasona utilizan para la nebulización y se equivocan con el ketorolaco, imagínense mandarle por vía aérea el ketorolaco, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que saber bien leer el medicamento. No, ni yo incluso hasta ahora con los años de experiencia que tengo, cojo el medicamento y abro por abrir. Siempre leo, 1 y 1000 veces leo, digo, este es este, ya. ¿De cuántos miligramos? Hasta los miligramos, ¿sí? Porque siempre el médico nos deja la cantidad exacta que tenemos que administrar. No podemos administrar ni más ni menos, ¿ya? Entonces, esos son los 5 correctos. ¿Alguna otra duda, chicos? Le dicen una pregunta. Ujú. ¿Las Dime. diapositivas las va a subir a la plataforma? Sí, sí, les voy a subir. Ujú. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Todo está claro? Verán, quiero compartirles un video, pero no sé si es que se logra escuchar. Es acerca de procedimientos de enfermería. Me dicen si es que se escucha, ¿ya? Sí, pero muy bajito. Tiene una duración de 1 minuto. Tiene por objetivo cortar la cadena de transmisión y disminuir la flora transitoria de las manos. El equipo necesario para este lavado es agua corriente, jabón o antiséptico líquido y
toalla de papel. Lavado de manos quirúrgico. Tiene una duración de 3 a 5 minutos. Tiene por objetivo prevenir la propagación de infecciones, disminuyendo la flora microbiana de las manos. Cama cerrada.
A ver, chicos, con respecto a al tendido de camas, pues obviamente ustedes ya les daré la próxima clase. Ustedes igual me imagino que en la práctica ya vieron acerca de tendidos de cama, cama abierta, cerrada, ocupada, quirúrgica. Entonces, de acuerdo a esto, ustedes tienen que realizar el tendido de cama de acuerdo a la situación en la que se encuentra el paciente, si el paciente se va con el alta, si el paciente está ahí. Entonces, ustedes me imagino que ya vieron igual lo que es la desinfección del área terminal, desinfección, todo eso. Pienso que ya vieron o no vieron eso todavía. Del área terminal, no. Pero desinfección del área hospitalaria, tendidos de cama, ¿eso sí vieron? Tendidos de cama, vimos. Tendidos de cama, sí. Ya. Entonces, la próxima clase voy a reforzar esto, desinfecciones, entonces, cómo realizar la desinfección. Entonces, esto para que ustedes ya sepan igual cómo realizarla, esperar igualmente volvería a la situación presencial para poder realizar prácticas de esto. Entonces, por el día de hoy sería eso. Voy a tomar la lista antes de irnos. A ver. Vamos. Albuja Joana Lisset, Presente, Licen. Carlos Ama Cadena Jocelyn, Chicaiza Pascal Nayi. ¿Carlos Ama? Sí, presente. Ya. Chicaiza Anaí. De la Cruz Marilyn. Pavón Hermosa Licen. Gladys. Presente, Licen. De la Cruz. Sí, presente. Ya. Pavón Páez. Presente, Licen. Pasquel Guevara. Presente, Licen. Paucar Endara Fernanda. Presente, Licen. Pazmiño Cacuango Joana. Presente, Licen. Pujota Tocagón Valeria. Pujota. Presente. Quilca. Presente, Licen. Ramos. Reascos. Presente, Licen. Reynoso. Presente, Licen. Ruales Jimmy. Presente, Licen. Ruales Leslie. Presente, Licen. Terán Michelle. Presente, Licen. Tobar Jessica. Presente, Licen. Vaca Tania. Presente, Licen. Vallejos Anderson. Presente, Licen. Y Vivero Natalie. Presente, Licen. Chicos, tengo aquí algunos que no han realizado las exposiciones. Pavón, Reynoso. Buenos días. ¿Qué pasó? A mí no me mencionó Vivero Nicole. Vivero, Caicedo, ya, sí, perdón. Ya, como les decía, tengo chicos que no han realizado la exposición. Vivero, Caicedo, Natalie, Ruales Cabrera, Jimmy, Reynoso, Brian y Pavón, Hermosa, Gladys. ¿Qué pasó, chicos? Licen, yo tenía un problema con el traspaso de curso porque constaba en la plataforma en el A1 y me fueron subiendo poco a poco la información del A2, entonces me tuvieron que cambiar de paralelo y por eso no pude exponer porque no tenía todo el material, pero con mis compañeros hicimos el trabajo y todo y quedé en exponer para ahora si era posible. Ya, ¿quién más? Yo, Licen, no me pude conectar ese día, pero también se hizo el trabajo igual con los compañeros. Ya, ¿quién más? Yo igual, Licen. Sí, tenemos listo para exponer. Entonces, ayúdenme en exponiendo los que faltan. A ver, con el resto de compañeros,
me voy a quedar con los chicos que faltan exponer. ¿Les parece? Los demás, para que ya se retiren del aula, solo me quedo con los chicos que falta exponer para que se igualen la nota y con los demás nos vemos el día lunes. Sí, ¿verdad? El lunes nos veríamos con los demás. ¿Sí? Bueno, licenciada, hasta luego. Hasta luego, Ya, chicos. Lisen. Hasta Ya. luego, Lisen. Hasta luego. Se quedan los que faltan exponer, por favor. A ver, entonces, ¿quién expone primero? ¿Está Pavón? Yo sería la primera entonces. ¿Ya? Listo. Entonces tú solo exponme la parte que te tocaba exponer a ti. Ya. Pero enciéndele la cámara, como a todos los compañeros les hice a sí mismo, enciendan las cámaras de los que falten y van exponiendo. ¿Sí? Listo, No continúa. sé si se sale de la cámara lo que voy a leer, pero ya. Ujú. Dice, a mí me tocaba dar el concepto de bioseguridad y el procedimiento de los desechos. La bioseguridad es un conjunto de herramientas de aplicación que tiene como objetivo la protección de la salud y de la seguridad frente a un riesgo biológico, tanto para las personas como pacientes y las personas que están dando esta atención. Serían enfermeros, médicos, personas incluso de aseo y las personas encargadas de manejar este tipo de desechos. Pueden estar presentes en determinados ambientes laborales, hospitalarios, que al entrar en contacto con el organismo puede desencadenar enfermedades infecciosas y reacciones alérgicas o también intoxicaciones. Se le conoce al centro de salud como un foco de infección por la atención constante de pacientes de toda índole. Los agentes infecciosos vienen a ser el virus, los hongos, bacterias y parásitos. En el entorno comprometido está el personal médico del hospital y trabajadores del servicio, como le mencioné hace un momento. Y las exposiciones de infecciones vienen a ser las más comunes: virus del VIH, hepatitis, herpenvirus, tuberculosis, ceras y el COVID en este caso, en la actualidad. Las enfermedades ocupacionales hospitalarias infecciosas son las más frecuentes en el grupo ocupacional hospitalario, con el alto riesgo de transmisión de pacientes enfermos o viceversa. En el salud es viceversa. En el caso de los desechos, en bioseguridad tenemos estos 3 principios mencionados: eliminación de desechos, universabilidad y el uso de barreras. Estos principios nos ayudan como factores para prevenir y preservar el riesgo de contaminación y de seguridad de paciente a personal de salud. Precauciones. En la universabilidad tenemos el concepto de tomar precauciones para evitar o prevenir que la piel tenga contacto directo con las membranas mucosas. El uso de barreras nos ayuda a evitar la exposición directa con sangre u otros fluidos, y en eliminación de desechos tenemos 3 principales, ¿cómo puedo decirlo? 3 principales partes. ¿Cómo es esto? Rojo. Tenemos 3 principales partes, ¿no? El rojo, el verde y el negro.
En el rojo lo que se hace es desechar los fluidos, la basura contaminante. En el verde el especial, que vendrían a ser desechos químicos, y el negro lo común, que es cartón, plástico, y también tenemos el guardián, que es para preservar la utilización de material cortopunzante, como las agujas. Para evitar todo esto en la limpieza, la eliminación de este material orgánico extraño y de superficies en los objetos se logra con esta acción manual, directa, mecánica, usando agua, jabón, solución, detergente y algunos detergentes. Dentro de las acciones de prevención debe ser reglamentada, supervisada y evaluada permanentemente en el caso de estos desechos, como había mencionado, rojo, verde, negro y el guardián. Esa es mi parte, Lisa. Ya, listo. Gracias. Está Reynoso Brian. Ya, Lisen. Entonces, a mí y a mi compañera nos tocó exponer sobre la bioseguridad. Ya yo comienzo con las tres últimas exposiciones que me tocan, con las tres últimas diapositivas, que son las Ya. barreras. Ya, las barreras físicas. Son los elementos que protegen al auxiliador de la transmisión de infecciones. Las barreras físicas son guantes, mascarillas, anteojos, gorros, botas, etcétera, ¿ya? Ya, la evaluación de riesgo. Es el proceso de análisis de la probabilidad de que ocurra daños, heridas o infecciones en un laboratorio. Debe ser efectuado por el personal del laboratorio más familiarizados con el procesamiento de los agentes de riesgo, el uso de equipamiento e insumos, los modelos animales usados y la contención correspondiente. Ya. Los mecanismos de la bioseguridad. Estos son, puede ser ropa del personal, lavado de manos, uso de guantes, manejo de sustancias, equipos y materiales, uso racional de antisépticos y desinfectantes, prevención y manejo de exposiciones accidentales, cuidados especiales durante el manejo y disposición de instrumentos y materiales punzocortantes. Gracias, Lisa. ¿Quién sigue? Ya, en definición la bioseguridad. La bioseguridad es el conjunto de principios, normas, protocolos y técnicas para las prácticas que se implementan para evitar el riesgo para la salud y el medio ambiente que proviene de la exposición a agentes biológicos causantes de enfermedades infecciosas, tóxicas o alérgicas. Las normas de bioseguridad general es mantener el lugar de trabajo en condiciones higiénicas, limpias, evitar maquillarse o fumar, comer, beber en el sitio de trabajo, manejar a todo paciente como si pudiera estar infectado, no guardar alimentos en los equipos donde se refrigeran las sustancias contaminantes o químicas, lavarse con cuidado las manos antes y después de cada procedimiento, usar bata durante la extensión y la elaboración durante la extensión en el laboratorio. Ya, los objetivos específicos sería prevenir, combatir y gestionar los riesgos para la vida y la salud cuando proceda para el sector particular de la bioseguridad. Otro punto sería dictar normas, desarrollar procedimientos y promover el uso del instrumento que permite evitar acciones considerando el riesgo real de la labor con distintos microorganismos, con el material biológico,
potencialmente infeccioso. Ya, Lisa. ¿Listo? ¿Quién sigue? ¿Sigo yo, Lice? ¿Cuál es, Jimmy? Sí. Ya. Ya, Lice, yo le voy a hablar sobre los principios básicos de la bioseguridad. ¿Qué se entiende como... Jimmy, no sé si tu internet se nos cortó, se colgó, pero no te escucho. tanto de las personas como del medio ambiente? Cuando estos términos se asocian al centro de salud, hablamos de la bioseguridad. En el ámbito hospitalario, donde se deben aplicar medidas preventivas para lograr la condición de contención necesaria, tanto para los pacientes como para el personal dentro de la comunidad y el medio ambiente. De riesgos biológicos pueden estar presentes en determinados ambientes laborales, hospitalarios, que al alterar en contacto con el organismo pueden desencadenar enfermedades infecciosas, reacciones alérgicas o también intoxicaciones. Hasta ahí, Lice. Listo, chicos, creo que nadie más falta. Ya están los que faltaban, las exposiciones. Nada más, nos vemos el día lunes, chicos, entonces. Muchas Una gracias. preguntita, Licen. Tal vez trabajos pendientes que tengamos para esta otra semana, o simplemente seguimos con la materia y revisando las diapositivas. Sí, la materia les voy a subir la clase que dimos hoy. El lunes tenemos clase y el lunes les voy a mandar un trabajo para el día miércoles. ¿Sí? Ya, Licen, muchísimas gracias. Ya, gracias a ustedes. Hasta luego.